Hablar ahora de economía, pero inevitablemente marcado por la tensión, por el conflicto entre Israel y Hamás, que la pregunta es, ¿estará llevando al dólar a nuevos máximos? ¿Cómo cerró hoy día el billete verde? Se lo preguntamos de inmediato a Juan Ortiz, es economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, el dólar ahí aparece en nuestra pantalla, cerró en 931 pesos. ¿Cuán incidido está por lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente? Bueno, digamos, el tipo de cambio nominal cerró hoy a cifras muy similares respecto a lo que vimos en la jornada de ayer. Y si bien evidentemente el conflicto en Oriente Medio ha generado una mayor volatilidad en el mercado, que en cierto modo ha hecho que el dólar tienda a fortalecerse como moneda, digamos, de refugio cuando hay tensiones geopolíticas a nivel global, en cierto modo esto simplemente marca la pauta de en cierto modo un dólar mucho más fuerte. Y en cierto modo en términos relativos también esperamos noticias que pasen en Estados Unidos respecto a nuevas noticias de mercado, en términos de una economía que está mostrando mucha mayor resiliencia, un mercado laboral mucho más, digamos, robusto, y eso tiene impactos en cuanto a las expectativas de la tasa política monetaria en Estados Unidos. Es decir, si bien hay aquí un choque puntual del conflicto armado en el Medio Oriente, y los esfuerzos que llevan en cierto modo esta fortaleza del dólar está más en términos de su mercado, digamos, de su actividad económica y de la posibilidad de que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan más altas por más tiempo, o que inclusive en el mes de noviembre la Reserva Federal vuelva a aumentar las tasas, digamos, de política monetaria, que incremente, digamos, el diferencial de tasas con respecto a la economía local, la cual está reduciendo la tasa de política monetaria. Cuando comenzó hace un año y medio, si es que no me equivoco, la guerra en Ucrania, hablábamos de todos los efectos que eso iba a tener en nuestra economía, tan lejos que estábamos, ¿cierto? Pero que sin duda nos iba a impactar. ¿De qué manera nos va a hacer lo que está ocurriendo entre Israel y Hamás? Bueno, en la práctica el impacto es bastante acotado. Por una parte, bueno, a nivel, digamos, comercial, las relaciones comerciales con Israel, digamos hay una relación comercial, pero digamos, no es un socio comercial relevante para la economía chilena. Y por otra parte, desde el punto de vista, digamos, del precio del petróleo, que igual impacta, obviamente, toda vez que Chile importa buena parte del petróleo que consume, vemos que después del ataque de Hamas el día sábado, el precio repuntó de 84 a 88 dólares el barril, el precio del petróleo Brent. Por lo tanto, es una alza que, si bien se da y es relevante, digamos, no cambia fundamentalmente la tendencia que ha tenido el precio del petróleo en la última semana, por lo menos. Ahora vemos que ya con los datos del día de hoy vemos un precio del petróleo que está en torno a 86 dólares el barril. Es decir, en cierto modo el mercado ya internalizó el proceso del conflicto, donde no se ve una escalada mucho más amplia de un conflicto completamente localizado en la Franja de Gaza, y que obviamente en cierto modo hay poca probabilidad de que hoy por hoy el conflicto, digamos, se extienda mucho más allá de esta zona, y por ende, digamos, los impactos en el mercado del petróleo, digamos, ya se internalizaron con un cierto incremento de la incertidumbre, toda vez que estamos hablando del Oriente Medio, pero que parece que no va mucho más allá de eso. O sea, el alza que tengamos probablemente en el precio de los combustibles a fines de este mes no va a estar incidido por lo que está ocurriendo allá, sino que por una situación que estamos viviendo prácticamente cada 3 semanas, cuando conocemos el alza o la variación en el precio más bien. Claro, para efecto, digamos, de los precios digamos, de los combustibles de consumo vehicular, esperamos que para fines de este mes el precio mayorista de la gasolina se aumente en torno a 30 a 31 pesos por litro, y también en el caso del diésel aumente en torno a 16 pesos por litro. Y eso se da porque tenemos un mercado acumulado que es superior a 100 pesos, digamos, por litro, que lleva a que efectivamente tengamos esta dinámica en cuanto al comportamiento, digamos, de los combustibles. Es decir, tenemos todavía un coeficiente de traspaso importante que muy seguramente se va a dar para fines del mes de octubre. Ahora, en la práctica, este incremento leve que hemos visto del precio del petróleo lo que va a hacer es que posiblemente da una mayor, digamos, probabilidad o mayor, digamos, fuerza que el alza de los precios en el caso de la gasolina se pueda presentar nuevamente en el mes de noviembre. Ahora, en el caso del diésel, el precio del diésel va a seguir aumentando, no solamente ahora en octubre, en noviembre, sino muy seguramente hasta fines de este año el precio mayorista del diésel va a seguir aumentando. Sí. En cambio, en el caso de la gasolina, posiblemente el alza, digamos, se contenga ya en la práctica hacia fines, digamos, o a mediados del mes de noviembre. Y por último, Juan, antes de cerrar, y ya que estábamos hablando del dólar hace poquito, lo que está ocurriendo en Argentina con el dólar blue, que batió un récord que no se había visto, algo histórico, superó los 1.000 pesos argentinos.
que obviamente la situación en Argentina lamentablemente es bien compleja. ¿Por qué? Porque tenemos un país que tiene fuertes desequilibrios macroeconómicos en términos de una política digamos, fiscal que ha llevado a permanentes déficits fiscales, incremento de la deuda, y por otra parte una política monetaria fuertemente expansiva para financiar el déficit, lo cual ha repercutido obviamente en inflación y también un tipo de cambio que refleja parcialmente estos desequilibrios macroeconómicos, en el cual hay un componente especulativo en cuanto a la dinámica de la moneda, en la medida que las personas cada vez se desprenden más de los pesos para demandar dólares en medio de una expectativa fuerte de una mayor depreciación del tipo de cambio. Si es que, digamos, el candidato, digamos, que ganó la primera vuelta, gana, digamos, la presidencia, toda vez que esté ahí dicho de forma constante que pretende dolarizar la economía. Por lo tanto, eso lleva a que las expectativas de depreciación del tipo de cambio aumenten y, por lo tanto, el tipo de cambio hoy termina ajustándose a ese comportamiento. Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta conversación con T13 Digital PM. Que esté muy bien, buenas tardes. Ok, ustedes, muchas gracias.